Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto. El día de hoy estaremos dando la clase número 6, correspondiente a la unidad 4, que es de resortes helicoidales de la cátedra Elementos de Máquinas. La bibliografía a utilizar es el libro Diseño de Elementos de Máquinas del FAIRES, sería el capítulo 6, y el ejercitario es el número 4 de resortes helicoidales. Los ejercicios recomendados del mismo son el 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 12, que corresponden a resortes helicoidales de tracción y compresión, que son los que vamos a estar analizando dentro de la cátedra. Acá tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Este es el de resorte de compresión y este es el de tracción. Y acá se puede ver un poco más con detenimiento, pero eso sí le voy a explicar un poco más adelante cuáles son las características de cada uno. En realidad, un resorte lo que hace es tener la capacidad de acumular una energía mecánica. ¿Para qué eso? Puede ser por una de estas opciones. Ejercer fuerza para brindar flexibilidad, reducir vibraciones o convertir deformación en fuerza. Acá vemos algunos ejemplos de tipos de resortes, pero como les mencioné, dentro de la cátedra lo que vamos a utilizar son resortes de compresión y de tracción. Estos tipos que son más particulares no vamos a mencionar. Bueno, si nos fijamos en lo que serían los resortes helicoidales y sus secciones respectivas, los más comunes son los de sección circular que podemos observar acá, donde tenemos estas que son las espiras. Si mido desde acá hasta acá, cuando yo no tengo una carga aplicada, tengo lo que se llama longitud libre. Si miro acá con mayor detenimiento, esto que está acá es el diámetro del alambre. En el FAIRE se representa con DW. Si miro un punto de la espira hasta el otro punto de otra espira, tengo lo que sería el paso, y esta inclinación de acá se llama ángulo de inclinación o ángulo de paso lambda. Esto de acá es el diámetro interno, esto es el diámetro externo, de acá hasta acá, pero todos los resortes estaríamos dimensionando con el diámetro medio de M. Bueno, como les dije, esta sección está representada por un diámetro de W de alambre cuando tengo una sección circular, pero cuando tengo una sección cuadrangular como esta, estas dimensiones se representan con la letra B o T también, como quieran. Y acá tengo una sección rectangular donde esta, si nos fijamos como el eje del resorte, entonces esta dimensión B debe ser paralela a este eje. Y esta dimensión T debe ser perpendicular. Esto está establecido en el FAIRES para las fórmulas que más adelante les voy a ir mostrando. Bueno, en cuanto a los resortes, para la selección del material yo tengo que tener en cuenta el tipo de servicio. Tenemos tres, uno de severo, medio y ligero. El severo es aquel en el que el resorte está soportando altas cargas variables de altas frecuencias, y un ejemplo de eso son los resortes de válvula de motor a explosión. Estos son las válvulas, ¿verdad?, de los motores, donde acá puedo ver ya armado, ¿verdad?, pero acá puedo ver un poco desarmado, donde tengo acá la guía de válvula, el sello, tengo acá el vástago, y este resorte, que es el que sufre un servicio severo, entonces viene acá, le pongo el retén y los seguros para que esto no pueda salirse. Esto es lo mismo que está acá, y este tipo de resortes están diseñados para estas cargas variables que está teniendo el motor, ¿verdad? El otro tipo de servicio es el medio, donde el tipo de tensión o carga es el mismo que en el caso severo, pero esta ya es de una manera más intermitente, como lo que podría ser la suspensión de un automóvil, donde acá se puede observar que este es el resorte del automóvil, donde también soportan las mismas cargas, pero no con la misma frecuencia, ¿está bien? Entonces, para este tipo de servicios, o a este tipo de servicios se le llaman los servicios medios.
Y el ligero es cuando la carga es estática ya o varía muy pocas veces o con muy poca frecuencia, como lo que serían las válvulas de seguridad, ¿verdad? Que como su nombre lo dice, solamente en caso requerido se utilizan. Entonces, normalmente este resorte que está acá, acá vemos lo que sería la válvula, pero acá en la parte interna, este resorte soporta una carga y dependiendo de la situación, recién varía esa carga aplicada. Entonces, a ese tipo de servicio se le llama servicio ligero. Tenemos distintos tipos de carga aplicada en el resorte. En este caso son dos. Una es carga estática, que es cuando yo le aplico una carga constante en el tiempo, lo que significa que no necesariamente que una sola carga va a aplicarse, sino que varía muy pocas veces a lo largo de su vida útil. Y uno de los ejemplos fue el que mencioné anteriormente, la válvula de seguridad, ¿no? En este tipo de resortes se recomienda que tenga un material más dúctil que los resortes con carga dinámica. Y el otro es el resorte que soporta carga dinámica justamente. El anterior era carga estática y este carga dinámica, y es el que es un poco más frecuente, donde las cargas aplicadas a los resortes varían con el tiempo, como lo que mencioné, las válvulas de motor y suspensión automotriz, y otros varios ejemplos. Este tipo de resortes, durante su periodo de operación, están solicitados de forma variable, entonces tienen una tensión mínima y máxima, pero aparte de eso, como la carga es dinámica, están expuestos a fatiga también. Entonces, esto ya rememorando un poco lo que era la unidad 1 de cargas variables y combinadas, aplicadas a piezas, vemos que tiene una pequeña similitud, porque al fin y al cabo los resortes son también piezas, pero su sección y las dimensiones son un poco más particulares, pero la lógica y los conceptos son análogos. Bueno, como les mencioné, nosotros analizamos resortes helicoidales. Hay resortes de tracción y resortes de compresión. En cuanto a los resortes de tracción, acá le pongo un ejemplo, que es de dinamómetro. Los resortes de tracción se caracterizan porque tienen un ángulo de inclinación lambda muy pequeño. El ángulo es del resorte, ¿verdad? Este ángulo lambda es cuando están descargados, es decir, cuando no se aplica ninguna carga sobre ellos. Entonces, sus espiras están en contacto. Esa es la primera característica. La segunda es que necesitan un elemento que permita transmitir la carga desde el soporte hasta el cuerpo del resorte. Mirando acá, ¿a qué se refiere con este elemento para facilitar esa transmisión de carga? A estos ganchos, ¿bien? A estos tipos de ganchos. Lo que pasa con estos resortes es que inicialmente se encuentran de esta manera. ¿Ven cómo están unidas o en contacto sus espiras? Bueno, una vez que se aplica la carga para traccionar o estirar esos resortes, entonces ahí recién las espiras se separan. Entonces inicialmente el ángulo de inclinación es cero. En cuanto a los resortes de compresión, acá tenemos otra vez ejemplo, lo de la válvula que les mencioné en la parte de suspensión, y este es el resorte de un bolígrafo, ¿verdad? Los resortes de compresión se caracterizan porque inicialmente el ángulo de inclinación, o sea, por tener en realidad un ángulo de inclinación cuando sus espiras no están en contacto, ¿verdad? Es decir, ellos no es que están sus espiras en contacto en algún momento. Sí, cuando se comprimen totalmente, ¿verdad? Y a diferencia de los resortes de tracción, estos pueden fallar por pandeo. ¿Qué significa eso? Los resortes de tracción, por estirarse, no corren riesgo de sufrir pandeo o de fallar por pandeo. Los resortes de compresión, en cambio, sí. Y también y otra característica que tienen los resortes de compresión es que no necesitan contar con un elemento que permita esa transmisión de carga desde el soporte hasta el cuerpo del resorte. Si miran acá, se dan cuenta que no tiene ningún gancho. Entonces la diferencia así a primera vista es que los resortes de tracción tienen gancho y estos no. Entonces normalmente van a encontrar de esta manera.
Acá pueden ver cómo está funcionando lo que sería el resorte a compresión, donde inicialmente acá, en esta primera figura, ven que no hay ninguna carga aplicada. Entonces, esta longitud del resorte se le llama longitud inicial. Acá pueden ver también en la parte superior que cuando el resorte está descargado. Esto de acá ven que era el diámetro de cada alambre de W, está representando el Fayres. Este diámetro acá, el diámetro medio de M, y entre el punto de una espira hasta el mismo punto en la otra espira, esa distancia es el paso. Ok. Una vez que yo le aplico una carga de compresión, ¿qué es lo que pasa con el resorte? Se comprime una distancia, es decir, se está comprimiendo y entonces esta es como la longitud deformada, F, acá le llamé, ¿verdad? Y mientras se aplique esta carga, este está en otra posición, es decir, esta longitud es la longitud de comprimido. La longitud inicial siempre va a ser la deformación más la longitud final para cualquier carga. ¿Qué es lo que pasa en un caso crítico? Que esta carga es tal que le comprime totalmente al resorte y sus espiras entran en contacto. En ese punto, esta longitud de acá es longitud comprimida máxima, también se le suele llamar longitud de salida, longitud sólida, perdón, y es cuando las espiras están en contacto. Es la más crítica, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los extremos del resorte, tenemos distintos tipos de extremos dependiendo de qué característica yo le quiero dar. Un extremo libre, que es así simple, perdón, lo único que yo hago es cortar el resorte, tengo así sin ningún tratamiento, sin ninguna deformación, y estos son los resortes más económicos, ¿verdad? La única desventaja es que la transferencia de carga no es óptima, porque solamente en este punto, que es un punto del extremo, está apoyado en el soporte y tiene un ángulo de inclinación lambda. ¿Qué se hace para mejorar esa situación de que la transferencia de carga sea más óptima? Entonces, lo que se hace como un escuadrado, significa como presionar esta espira con la anterior para que el ángulo de inclinación sea de 0 grados. Otra aplicación que se le puede dar a los extremos es aplanar, ¿verdad? Estos. Entonces se llama extremo simple amolado o amolar, mejor dicho, en la parte de la espira libre. También para mejorar la transferencia de carga. Y la más costosa, pero que mejora mucho más esa transferencia, es cuando los extremos están escuadrados y amolados. Es decir, aparte de amolar, está escuadrado, que significa pegar una espira con la otra para mejor transferencia. Bueno, hasta aquí la primera parte de lo que sería la teoría de resortes. Continúa en el siguiente video. Gracias.